ya que muchas personas en estos días de confusión, porque el término de Babilonia significa confusión, y la confusión es en una ciudad llamada Babel, viene de Babel, de la torre de Babel, donde Dios confundió los idiomas de los hombres que querían hacer una torre para alcanzar la sabiduría espiritual y encontrar, según la carne, según la mente humana y la sabiduría humana, la sabiduría celestial. Recordemos que ese fue el pecado que cometió la serpiente, que les incitó la serpiente a Adán. Le dijo a Adán que él podía ser igual a Dios, de sabio, de poderoso, y que podía ser como Dios. El pecado de Adán no fue ser malo, en que iba a matar a una persona, digámoslo, por decir matarla, hacer un mal, robar, agredir físicamente, ¿verdad? En ese lugar no había físico aún, no había lugar físico. Según nosotros hemos llegado a entender que lo físico es el plano de la muerte, de la exclusión, de la gloria de Dios, quien es espíritu y quien es el espíritu. Veo que se están uniendo unos hermanos, quiero que hagan preguntas, yo se las puedo ir solucionando. Lamentablemente TikTok no me ha habilitado para yo tener un panel donde podamos mis seguidores, contactos, que les ha gustado mis mensajes, nuestros mensajes, como ministros de la palabra, que somos hijos de Dios, que para eso hemos sido llamados todos los hijos de Dios, a manifestar las riquezas de la gloria de la herencia en Cristo o en los santos, a fin de equiparlos. Cada uno de nosotros tiene esa misión. Pero en este caso yo quiero hablar de algo que las personas actualmente en la confusión babilónica, de Babilonia, de esa ciudad espiritual, donde se hablan en diferentes idiomas, siendo todos cristianos, y andan todos peleando, pareciera, discutiendo doctrinas, discutiendo yo tengo la razón, discutiendo yo tengo la doctrina buena, yo tengo la palabra, la interpretación correcta, porque yo estudié aquí y pasé 2 años estudiando, y estudié en institutos bíblicos y estudié aquí y allá. Babilonia hoy en día está buscando a Dios. Sí, todos queremos encontrar a Dios, pero lo buscan en las escrituras. Y claro, las escrituras dan testimonio de mí. Cuando dicen testimonio de mí, es que ellas hablan de Cristo, hablan de Dios. Y las escrituras son como una señal, un cartel publicitario de lo que Dios es. Es una publicidad nada más para encontrar a Dios, pero es el ayo, la dice la escritura misma, para llegar a Cristo. Pero una vez encuentras a Cristo, tú eres guiado por Jesucristo mismo, porque ya tú y Él se conocen. Y Dios, que es el Espíritu Santo, del cual has sido sellado, el Espíritu Santo en ti es ese Dios. Ya no tienes que ser guiado por escritura, porque una vez hayas hallado al Espíritu de Dios, ya hallaste a Dios y lo tienes en tu corazón. Y hay unas bases muy ciertas para poder ser guiados por Dios.
más que por una escritura. Y esto lo digo con certeza porque hay más de 40.000 sectas o divisiones doctrinales de personas que buscan a Dios o su verdad por las escrituras. Pero encontrar a Cristo es tan sencillo como recibir a Cristo, quien es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son verdad. El que oye mis palabras y cree en el que me envió tendrá vida eterna. Y yo soy la vida eterna. Pero no es una palabra, no es una letra nada más. Jesucristo no es una doctrina, digamos en el sentido de una escritura y más nada. No, Él es Dios. Dios, la sustancia de todo el universo, del creador, es el creador mismo. Y Dios es espíritu, dijo Jesús. Cuando digo esto, que Jesús dijo, Dios es espíritu, tienes que creer en esa palabra de que Él, Dios, es el espíritu y es espíritu. Y Jesús dijo, Él os guiará a toda verdad. No dice la Biblia te guiará a toda verdad, porque la Biblia puede ser interpretada de millares de formas y es sencillo entender el porqué. Y nosotros, los hijos de Dios, inmaduros, hemos creído que allí en lo que llamamos la Biblia, y voy a decir algo que tal vez deje perplejos a los seguidores de Biblia, que la han idolatrado más que a Dios mismo, quien es el Espíritu. Y gracias a Dios me doy la libertad de hablar esto tal como lo hago, porque si lo dijera en una congregación te votan inmediatamente, como votaban a Jesucristo mismo cuando decía que Él era el Espíritu, que Él era Dios presente. Y a esto me remito porque Jesús es el modelo o nuestro ejemplo a seguir. ¿Qué quiero decir con eso? Que Él es el ejemplo. Si tú quieres ser oidor de lo que Jesús dijo, tú puedes leer las Escrituras, ciertamente, porque ahí está lo que Él dijo. Pero no es el todo. Porque Dios es Dios ahorita. Aún sin leer Escritura, es un ser vivo que piensa, y en los pensamientos de Dios es un ser, el ser mismo de Él. Por eso dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu de Cristo, estos son los hijos de Dios. Y el requisito fundamental es el haber nacido del Espíritu de Dios, por creerle a las palabras de Jesús. Entonces no es de repetir y repetir todo lo que está en la Biblia, un conocimiento mental nada más, sino entender que la Biblia es la palabra o el ayo, el mecanismo o el anuncio o el mapa para llegar a Cristo o a su Espíritu, a Él mismo. Una vez estás en Él y le conoces como Él es espiritualmente, la palabra misma te lo dice cuando Jesús dijo, para que tú, oh Padre, yo sea en ti, tú en mí y ellos en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado y que soy el Mesías, el restaurador de la comunión con Dios y los hombres.
Porque de nada vale tener el conocimiento de letra de la Biblia sin tener una comunión real con el Espíritu de Cristo. Porque en el Espíritu de Cristo es que está la realidad de Dios divina y es donde el encuentro con Él. Y todos hablan de su venida, esperando a Cristo como que ya no lo tienen. Toda la iglesia está condicionada por falsas doctrinas acerca de su venida y de su manifestación, la cual Jesucristo en cada momento lo mencionaba en aquel día. Pero ese día es cuando Él llega a tu vida como Dios y llegas al conocimiento personal de que tú y Cristo entraron en comunión y son la misma cosa, el mismo espíritu. Porque la palabra de Dios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces hay palabras que te revelan en las Escrituras lo que somos en Cristo, por lo cual te va a permitir en cualquier momento que abras los ojos en que tú y el Padre son la misma persona, gracias al Espíritu de Dios que te ha dado la facultad de ser lo que Él es. Porque la vida del Espíritu no nos fue dada nada más para que tú sepas de que fuiste sellado por el Espíritu como un sello. Porque eso es lo que imagina tu mente. El Espíritu de Dios es Dios presente, es su Espíritu, su ser, su nombre, su realidad, su vida. Y cuando la Biblia te dice a ti que seremos salvos por su vida, no es por tu vida que vas a ser salvo, no es por nada que tú puedas hacer para lograr la salvación, porque la salvación es Cristo en ti, dentro de ti. Cuando dice en nosotros, es dentro de nosotros donde mora su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la vida misma de Dios, del Creador, del Omnipotente, quien es omnipresente, quien es omnisciente. Y en ese Espíritu habita y es la mente de Cristo, el cual ahora eres tú mismo en Él. Porque lo que vino a revelar Jesús era la vida del Padre, la cual fue lo que perdimos en el Edén cuando Adán fue, el primer Adán, fue perfecto, hecho perfecto a la imagen del Creador, cuando no había maldad en su corazón y se había revelado a lo perfecto. Porque Dios Padre es la perfección. Y en ti habita Dios Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Eso, el Espíritu, es la venida y la manifestación de la gloria de Dios en tu corazón por medio de esa misma naturaleza. Es Cristo mismo en tu corazón, siendo formado para que tú seas Él y no más tú, como ser humano caído, terrenal o mortal o pecador, que es lo mismo. Pero ahora Cristo lo que hizo fue quitarte a ti del medio como hombre mortal o pecador para ponerse Él en tu lugar, y esa es la vida del Espíritu. Por eso se nos dice que tienes que morir a ti mismo para poder entrar en el reino de Dios, cuando Él dice
aquel que quiera hallar su propia vida, la perderá. Y aquel que pierda su propia vida terrenal, la encontrará si la pierde por mí, por causa mía, para hallarme a mí y para hallar a Cristo dentro de ti. Pero yo quiero que entiendas, hermano, lo siguiente. Tú que esperas a Cristo, ¿cómo lo esperas? ¿Qué rostro crees que Cristo tiene cuando venga? ¿O cómo piensas que va a venir? Me imagino que estarás mirando a los cielos, allá a las nubes, cuando sales a la calle a ver si encuentras a Cristo. Y te pregunto, ¿no es ese Cristo que vive en tu corazón el Cristo que esperas? ¿Cómo es posible que esperas a Cristo fuera de ti mismo? Cuando nos vamos a encontrar con Él cara a cara, es dentro de nosotros donde Él mora, porque Él mora ya dentro de ti. ¿Cómo es que tú dices que va a venir Cristo si ya está dentro de tu corazón? ¿Es que no te das cuenta de que Él ya habita en ti? Como lo dice el libro de Colosenses, que en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad de Dios, y nosotros estamos completos en Él. Confirmando las palabras que dice Juan, el Evangelio de Juan 17, para que todos sean uno con nosotros, con tu Padre en mí, yo en ellos y ellos en nosotros, para que seamos uno en perfecta armonía y perfección, como yo, oh tu Padre en mí, yo en ellos y ellos en nosotros, para que seamos uno y el mundo crea que tú no me has enviado, porque Él es el que restaura la venida del Padre a tu corazón y del Hijo. Y esa venida es el conocimiento del Hijo de Dios como tu propia vida. La venida de Cristo es la formación del Padre, de la vida del Padre y del Hijo dentro de tu corazón. Dios no va a venir en otra forma, sino en ti mismo como tú mismo. Porque Pablo dice muy claro en Gálatas, no vivo yo más, sino vive Cristo en mí, su vida en mí. Y no vivo más yo, sino por la fe del Hijo de Dios mismo, quien camina y habita dentro de mí. Lo que le faltó a Padre es ver y llegar a la estatura como Cristo, de ver de que Él y el Padre eran uno, como Cristo y el Padre eran uno, y llegar a testificarlo como tal. Yo y el Padre somos uno, porque somos uno, y esa es lo que Cristo vino a revelarte, de que tú y el Padre son uno por haber nacido de Él y de ellos mismos. Y eso es una revelación espiritual. En nada tiene que ver con formalismos religiosos, con organizaciones eclesiásticas humanas, porque en ese cuerpo celestial del Padre y del Hijo no habita ninguna religión, ni ningún formalismo religioso alguno, como lo que están formando en las iglesias, que adoran a Dios desde afuera, pero no lo conocen desde adentro, porque no se han encontrado con Cristo dentro de ellos, y ellos se ven separados del Hijo y del Padre por consiguiente. Cuando tú te ves separado de Dios, de que tú y el Padre son dos personas diferentes, y que tú eres una cosa y Cristo es otra y el Padre es otra, jamás te vas a encontrar con ellos, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y Él nos hizo miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso lo dice Efesios 5, 32 y 33. Que nos hizo miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, glorificados, que son la vida del Espíritu Santo. Por eso Jesús decía: el que come mis palabras
no morirá jamás, porque te estás comiendo al Padre y al Hijo directamente al creer en Él, quien es el Espíritu. Y el Espíritu se come a través de la palabra hablada del Espíritu. Y si tú no ministras del Espíritu, tú estás hablando y repitiendo como alguien que ha escrito lo que yo estoy diciéndote en este momento, y después lo van a repetir como el credo del Dios Padre, y te ponen a repetir el Padre Nuestro 10 veces, 40 veces, 50 veces, creyendo que te vas a santificar. Esto es un grave error para el conocimiento y la restauración plena del Espíritu que Dios quiere hacer en ti, de que tú y Dios son lo mismo, una unidad perfecta. Y esto a través del conocimiento del Espíritu. Claro, para alguien que primera vez escucha este mensaje, la palabra del Espíritu le va a sonar a él como algo muy nuevo, que jamás ha escuchado algo así, porque han escuchado solo letra de las palabras escritas de alguien que hace 2000 años habló inspirado en el Espíritu y que caminaba en el Espíritu, que eran los apóstoles, quienes conocieron a Jesús en espíritu y según verdad, no de una forma religiosa, repitiendo la Torá, lo que era la palabra en esos tiempos antiguos, para santificarse repitiendo letra, como que la letra es sagrada y no la unción del Espíritu, de lo cual es lo que habla la letra. La letra sin el Espíritu está muerta, totalmente muerta. La letra sin el Espíritu es una doctrina vacía, como lo que cuando vas a una iglesia católica y el cura está hablando y todo el mundo está pensando en cualquier otra cosa menos en lo que dice él, porque el mismo cura lo que hace es repetir sin entendimiento de lo que habla, porque no lo vive, porque no lo conoce, sencillamente es un religioso. Los religiosos repiten lo que dice el cura, y así le está pasando a miles en las iglesias. Desconocen quién son en Cristo. Para eso debes conocer a Dios personalmente, quien es el Espíritu. Te lo repito. Lo primero que debes hacer es conocer a Dios personalmente de esa forma. Y eso te hará nacer del Espíritu de Dios. Una vez naces del Espíritu de Dios, has pasado de muerte a vida, de resurrección de entre los muertos. Nacer del Espíritu es tu resurrección de entre los muertos. Debes entender esto porque es la base del cristianismo verdadero, de aquel que habló nuestro Señor Jesucristo cuando empezó a hablar su ministerio entre los hombres. Él decía: yo soy la resurrección y la vida, y el que viene a mí pasará de muerte a vida, a condenación de un estado de muerte eterna o destinado a morir sin ningún tipo de revocación de esa sentencia de muerte, a vida eterna de una vez. Nacer del Espíritu es nacer de la vida eterna del Padre, de su naturaleza. Pero te han enceguecido tu vista espiritual cuando naciste de nuevo, diciéndote que Cristo viene algún día, como que el Cristo que habita en ti no es ese Cristo que ya está y está llegando al haberle recibido en su Espíritu. Porque el Espíritu es la misma venida de Cristo en ti. La venida del Espíritu es recibir a Cristo, porque Cristo es el Espíritu. ¿O tú piensas que Jesucristo viene como? En un caballo montado y toda la humanidad la va a ver en un caballo, en el caballo blanco. Quiero que entiendas que el caballo blanco eres tú limpiado con su sangre, y Él es el jinete quien monta dentro de ti y debe manejar ese caballo
como si fuese Él mismo. ¿Quién? Jesús, su Espíritu y tú son uno. Y en esa unidad perfecta, tú y el Padre son uno. Y los tres siendo uno, podrá Él manejarte, llevarte a donde Él quiere, porque ya estarás donde Él está. ¿Cómo puedes estar donde Cristo está si está en todas partes? Si Él lo llena todo en todo. ¿Cómo lo llenas? Por el Espíritu Santo que ya mora en ti y lo es. Entonces ser lo que el Espíritu es la vida espiritual de Cristo y es las bodas del Cordero, la celebración de su venida dentro de ti, hasta que seas lleno de toda la plenitud de Dios en experimentación, en experiencia, y no en doctrina, en letra, esperando un Cristo sentado en una silla, esperando que Él venga. No, hermano, ya Cristo está dentro de ti. Ya Cristo es perfecto dentro de ti. Ya Cristo es toda la plenitud de Dios en ti. Solo que no te has visto en el Espíritu, sino que todo el mundo te ha predicado lo que eres en tu carne, bajo la ley, bajo cumplir y tratar de comportarte como Cristo, como tú lo ves desde tu exterior. Porque tú has conocido al Cristo de la historia de la Biblia, que cuando caminaba por Jerusalén hizo tales y tales obras. Lo estás viendo exteriormente, no interiormente. Estás viendo a Cristo separado de ti, cuando ya Él es la cabeza de ti, de tu cuerpo. Porque Cristo es la cabeza del cuerpo entero, universal. Y Cristo, ese Cristo que habita en ti, es la cabeza de toda la iglesia universal y lo que forma su cuerpo. Entonces, sin Cristo y sin ese Espíritu y sin haber nacido del Espíritu, tú todavía no entenderás qué es la iglesia de Cristo, tal como ella es glorificada, porque la conoces según la carne. Cuando tú maquillas tu carne con mandamientos, con comportamientos, tú sencillamente crees que estás agradando a Dios. La carne no agrada a Dios jamás, aún haciendo cosas buenas, que para tu concepto de lo que son cosas buenas. Cristo no vino nada más a manifestar obras buenas como tú piensas, porque eso serían sencillamente seguir siendo mortales haciendo cosas buenas. Cristo vino a traer vida eterna e interminable, y eso es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Por eso es que la palabra dice que esto mortal será vivificado por la vida del Espíritu, por el Espíritu vivificante que mora en nosotros. El libro de Romanos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Porque no es una religión, hermanos, lo que Cristo vino a dar. Él vino a darte su vida, que es la vida del Padre y del Hijo con el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre. Porque el Padre es Espíritu. Y Jesús era uno con ese Espíritu. Y hablaba de Él, solo de Él. Entonces, la Biblia solamente sirve para conocer a ese Dios que es Espíritu o el Espíritu. Una vez andas en el Espíritu, tú y el Padre son lo mismo. Tú y el Padre andan en comunión perfecta y son lo mismo. Lo que pasa es que debes crecer a la estatura del varón perfecto, de la misma medida y plenitud que Cristo, como cuando Cristo anduvo en la tierra. Entonces, te pregunto, ¿Cristo viene y viene separado de ti? Solo te hago esas preguntas. ¿Cristo no mora en ti? ¿Cristo no habita en ti? ¿Cómo va a venir entonces Él separado de ti mismo? Si somos uno con Él, si Él ya es uno con nosotros, ¿cómo lo esperas si Él es el Espíritu?
¿Cómo esperas tú a Cristo si Él ya no es una persona física como tú o como yo? Porque eso es relativo al hombre mortal, al hombre de pecado. Y Jesús no viene en esa forma como mortal más nunca, porque Él ya está en la plenitud de Dios y está glorificado. No dice la Escritura que Él es la plenitud, lo dice Efesios 1, 27 y 28, del 26 al 28, que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo esperas tú ver esa plenitud del todo en todo? ¿Cómo esperas tú verla si no es física? Si es el Espíritu Santo que mora en ti. Por eso el Espíritu Santo de los muertos, a Cristo Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces es por el Espíritu que tú vas a pasar de muerte a vida eterna. Porque la vida del Espíritu es la vida eterna en sí mismo, que es la vida de Cristo. Y lo que Él vino a revelar, la vida del Padre y del Hijo, que es la del Espíritu. Y si eres uno con Dios, las bodas del Cordero se realizaron en ti. Y las bodas del Cordero se están realizando por medio de esta palabra que yo te estoy hablando en este momento, recibiendo toda la plenitud de Cristo en tu corazón. Para que no seas más tú, sino sea Él en ti como Dios en la tierra. Y ese es el venga a tu reino. Ese es el hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Esa es la completación de la obra redentora de Cristo en la cruz, que tú y Él son uno. Y el día que tú celebres esa vida en tu corazón como lo que eres y Él te dio, empezarás a caminar como un hijo de Dios manifestado en la tierra, vivo de entre los muertos. Entonces, la venida de Cristo es un gran misterio que solo es conocido para aquellos que le conocen y le buscan en espíritu y según verdad. Pero la religión te va a quitar la bendición. Los religiosos te van a quitar la bendición. Y cuando digo la religión, es creyendo que por maquillarte, aparentar ser cristiano, tú vas a tener vida eterna. La vida eterna es un poder, hermano. La vida eterna es vida. Y la vida es la del Espíritu Santo en tu corazón, que es el que va a vivificar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Entonces la vida es un río que fluye desde donde mora Cristo, que es en tu corazón, que es el trono de Dios. Porque ya estamos sentados en el trono de Dios con Él. El mismo día que naciste del Espíritu. Y esto no te lo puede enseñar la teología, porque la teología conoces de versículos, de letras, de capítulo tal, versículo tal. Eso es todo lo que habla la teología. Pero vida no conocen, sino ya ellos traspasaran paredes. O sencillamente fueran como los ángeles. Y ese es el arrebatamiento, hermano. Llegar a esa dimensión de fe y de vida es estar arrebatado en Cristo Jesús en lugares celestiales, viviéndolos aquí en la tierra. Ese es el venga a tu reino. Entonces, también ignoran el misterio de las nubes del cielo. Como así en lo natural hay nubes naturales, terrenales, también hay nubes del cielo, porque el cielo lo forma la Nueva Jerusalén, que es la iglesia. Así como la Biblia te dice, si no naces del agua o del Espíritu, y fíjate que el símbolo es nacer del agua, es del Espíritu. Y yo te pregunto, ¿cómo vas a nacer del agua? Entra entonces, agarra una jarra de agua, pues, y nace del agua. Es el agua del Espíritu.
por medio del agua de la palabra, porque la palabra limpia, pero la palabra del Espíritu, que te lleva al Espíritu, que es la naturaleza divina de Dios. Tú vas a participar de las bodas del Cordero es por la naturaleza divina, no por nada que el hombre natural, carnal, mortal, muerto pueda hacer, porque está muerto. El hombre natural está muerto. Jesús le dijo al rico: deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Fíjese usted, ese hombre llegó y le dijo a Jesús: maestro, espérate, yo no puedo irme contigo. Y él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Fíjate, ¿por qué llamó muertos a los que lo estaban enterrando? Porque el que no está en Cristo o en mí, en otras palabras, como el Señor te lo dijera, está muerto, porque está separado de la vida del Padre y está separado de la vida del Hijo. Porque solo en mi Hijo tengo complacencia, te dice el Señor. Y el Hijo es el Espíritu que mora en ti. Y tú tienes que ser guiado, vivificado y vivo es por ese Espíritu. Y tu voluntad tiene que dejar de ser para ser la de Él. Bueno, te he dejado varias luces para que entiendas cómo caminar en el Señor, cómo restaurarte, cómo buscar de Él en espíritu y según verdad. Porque ya Él mora en ti. Y Él es un ser vivo, Él no es una letra muerta. Tú puedes leer la Biblia 1000 veces buscando su voluntad allí y ya su voluntad está en tu corazón. Es el Espíritu de Dios. Es tu espíritu, tu mismo espíritu. Porque ya Cristo y tú son uno en espíritu. En el Espíritu es donde Él nació en ti. Ahora tú tienes que descubrirte a de ti mismo en Él. Porque Él y tú son uno en el Espíritu. Y esa es la vida nueva que tú has recibido. Tú no eres el primer Adán, aquel nacido de papá y mamá que muere. Por eso dice la Escritura que la carne y la sangre no heredarán el reino de Cristo. Entonces, amado, tienes que encontrarte con Cristo dentro de ti mismo, porque tú eres una nube para Él. Tú eres la nube donde Él será visto. Tú eres la nube donde Él vendrá. Tesalonicenses dice que cuando Él se manifieste con los ángeles de su poder y sea visto y admirado en todos los que creyeron. Fíjate, Jesús va a ser visto y admirado en los que creyeron, en el nuevo nacimiento y en la vida de resurrección que Él vino a darnos. Cristo viene a resucitarte de los muertos, amado. Cristo no viene a hacer que tú sigas existiendo como un mortal o como un muerto, sino Él es vida de entre los muertos. Y eso es lo que la Escritura dice. Eso es lo que la Escritura dice, que para Dios todos viven. Para Dios todos viven de entre los muertos. ¿Ves? Que hay muchas cosas que son muy diferentes a las que tú has escuchado, a las que te han dicho las doctrinas de la confusión que hay en Babilonia. Que te dicen que viene un rapto. Sí, sí viene, pero es espiritual. Es lo que te estoy hablando yo. Es la venida de Cristo dentro de ti. Como tu vida. No como Él por un lado y tú por otro. Porque entonces tú no eres de su cuerpo. Te pregunto. Si Cristo es la cabeza del cuerpo entero, que es su cuerpo, ¿cómo Cristo va a venir sin su cuerpo? Explícamelo.
hay otras cosas que te puedo explicar. Si tú estás en el polo sur y otros en el polo norte y otros en los lados laterales de la Tierra, porque es circular, uno en el occidente y el otro en el oriente, tú vas a ver a Cristo y te lo imaginas, es como un hombre caminando, que era aquel que estuvo en Galilea caminando y poniéndole la mano a los enfermos. Así lo ves tú, humanamente. Quiero que sepas, cuando tú dices humanamente, es mortalmente, en cuerpo de pecado, en cuerpo físico. Y ya Cristo no tiene cuerpo físico, sino espiritual. Y nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria a ese cuerpo espiritual que es eterno, que es su cuerpo en nosotros. Bueno, espero que mis mensajes te hayan abierto algo los ojos, amado, de lo que es la venida de Cristo. Porque no va a venir fuera de ti, no va a venir fuera del cuerpo de su iglesia. Las nubes del cielo son cada uno de nosotros nacidos de nuevo del Espíritu, donde Él se oculta detrás de esa nube. Y tú estás caminando en la tierra y está caminando Cristo dentro de ti. Pero cuando tú te manifiestes como Él y el Padre uno, entonces todos te verán que el Hijo ya está caminando en ti. Y así en cada miembro del cuerpo. Pero Cristo no es un ente separado de ti, amigo. No esperes a un Cristo separado de ti que va a venir a buscarte, a tomarte físicamente, como agarrándote así con una mano y te va a llevar al cielo. No, eso no existe. Él es el Espíritu Santo. Ya Él mora en ti. Ya Él habita en ti. Bueno, Dios los bendiga.